Les doy la bienvenida a Esto no es un podcast. Nuestro objetivo es hablar sobre arte, debatir, enseñarlo, conocerlo, difundirlo y más específicamente lo que está relacionado a las artes visuales. Mi nombre es Úrsula Manrique y me acompaña mi colega y amiga desde Burdeos hoy, Romina Panelo. ¿Cómo andas, Romy? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo va? ¿Todo bien? Acá hace mucho frío. Qué lindo. Estoy resguardada. Bien, qué bueno, a mí me encanta el frío, así que espero que vuelva pronto a la ciudad. Así que la estás pasando bien allá en Burdeos. Estoy relajándome mucho, la estoy pasando bien, sí, pero bueno, pasarla bien para mí es quedarme acá adentro, durmiendo, comiendo. Bien, coincido totalmente con esa manera de pasarla bien. Yo haría lo mismo. Y acá Burdeos es una zona de vitivinícola, digamos. Entonces hay miles de bares de vino, Me encantó. vino barato y rico. Entonces, nada, compramos botellas de vino y chupamos acá adentro. Qué bueno, qué buena vida, Romy, qué buena vida. Y a todo esto lo adornás un poco también con arte. Bueno, para la gente que no nos conoce, nosotras nos conocimos en la facultad estudiando la licenciatura, el profesorado en artes, así que somos compañeras de la vida, del arte, de la facultad, y así nos conocimos y por eso quisimos armar este podcast en donde intentaremos hablar un poco sobre arte y darlo a conocer un poco más. Podría decirse así, algo así. En realidad, en el transcurso de que lo vayamos haciendo, ahí se nos van a ocurrir otros objetivos para tener, ¿no? Se van cambiando. Sí, la idea creo que es contar anécdotas o momentos así, anecdóticos del arte, hablar sobre cosas que nos interesan, que nos causan gracia, que nos divierten un poco. Meter un poco de info, obvio, profesionalizarlo un poco, pero también nada, hacerlo más de... ¿cómo se llama? Doméstico para la gente que está en su casa y claro, tenga ganas de escuchar algo divertido, nada. Coloquial. Divertido, pero medio ñoño también. Divertido y cultural, ¿por qué no? Y también se me ocurría a mí, ahondar un poco más, porque a veces conocemos imágenes que son bastante conocidas, famosas o artistas, pero no vamos más allá de eso. Entonces está bueno indagar un poco y tener un poco más de info sobre eso también. Bueno. Obvio, aparte les vamos a tirar data y bueno, ustedes obviamente que no es eterno esto, entonces ustedes después pueden googlear o incluso buscar los autores, que vamos a mencionar algunos, no vamos a mencionar todos, pero pueden buscar y leer y nada, interiorizarse en lo que sea que les haya interesado y eso está bueno. Me parece bárbaro. Y aparte también lo que a mí se me estaba ocurriendo, que esto no te lo comenté, es que muchas veces surgen preguntas y esas preguntas también las podemos contestar en alguno de los espacios acá del podcast que tengamos eventualmente. Sí. Intentaremos por lo menos, porque respuestas a todo no hay en esta vida, pero aproximarse a una respuesta, aunque sea, o dar muchas respuestas a una sola pregunta, también puede ser. O dar más preguntas también. También, dejártela así hasta el confín de los tiempos. Bien, el disparador del tema que nos ocupa hoy y que hemos dado en llamar algo así como el brote psicótico de Mondrian, o algo así. Le duró bastante el brote psicótico, ¿no? Le duró toda la vida. Flasheo místico también. Creo que Mondrian era una de esas personas muy, muy susceptibles también de entrar en una secta, puede ser, ¿no? Sí, yo creo que sí. ¿Sabes por qué? Primero porque es pisciano, era pisciano. Ah, bueno. Decís que los piscianos tienen una predisposición. Mirá vos. Yo creo que les cabe lo esotérico, no sé, digo, a todos, pero bueno. Mira, sabía que los piscianos tenían predisposición. Si usted pisciano está escuchando, guarda con las sectas, porque lo pueden captar. El disparador también fue una exposición que justo como Romina está viajando por Europa, tuvo la oportunidad de visitar. ¿Dónde fue exactamente esa exposición de Mondrian que viste? Fue en París, yo estoy acá viajando por la vida y bueno, siempre que puedo voy a exposiciones que me copan. Hay una que es en un museo que se llama Museo Marmottan-Monet, o sea, nada que ver con Monet. Uh-huh. Marmottan es un tipo que compró el edificio, un señor rico claramente, y bueno, se llama Monet porque tienen bastante colección de Monet, pero hicieron una exposición de Mondrian que se llama Mondrian figurativo, entonces había muchas obras de él tempranas y bueno, había un par de las más icónicas, ¿no? La típica grilla que ya vamos a hablar, pero a mí me interesaba ver a Mondrian figurativo. La verdad que obras de él figurativas en vivo, así, no tuve nunca la oportunidad de ver. Y la verdad que me sorprendió. Dije, mira,
Era Mondrian que adelantado su época. Y bueno, para contextualizar un poco esto, podemos hablar de dónde se ubica Mondrian, dónde lo ubicamos temporalmente, espacialmente también, en este momento de las vanguardias históricas, a principios del siglo XX, ¿no? El arte como que en este momento va a empezar a adquirir una especie de conciencia de sí mismo, el cual le va a permitir reflexionar y cuestionar el sistema. Hay como una crítica que es al interior del sistema, que puede traducirse también en cambios en el estilo, y una autocrítica, y es con esta última que el arte va a lograr o lograría su autonomía. La vanguardia quería lograr también un proyecto utópico. Digo la vanguardia porque si bien hay movimientos de vanguardia, son todos distintos entre sí. La vanguardia en general en lo que coincidían es que querían lograr un proyecto utópico para poder fundir el arte con la vida, ¿no? Sí, también la periodización, que bueno, es una periodización eurocentrista, si se quiere, occidental, sí. Como es una periodización siglo XX, ¿no? Todo el siglo XX estas vanguardias se van desarrollando, surgiendo, como que algunas nacen y mueren en el mismo siglo, sí. Otras, bueno, siguen un poco más, pero no. Y también tener en cuenta que es una periodización desde el lugar occidental, porque esta idea de fundir arte y vida, digamos que estaba presente en culturas, por ejemplo, precolombinas, en culturas asiáticas, claro. ¿No? Africanas, como que por eso también empiezan a flashear mucho con esas culturas, por ejemplo los surrealistas con México, Picasso con los africanos, ¿no? Como con las máscaras, sí. Claro, entonces bueno, tener en cuenta eso, que es una vanguardia, es una ruptura radical contra un sistema occidental, ¿no? Claro, y era algo también que había que destruir solamente en Europa, porque en Europa se había creado en el siglo XIX esta invención del arte que se había hecho en el siglo XIX, ahora la quieren romper, pero se había pasado solamente en Europa, como vos decías. En otras culturas el arte siempre estuvo fusionado y no tenían una idea de arte separado, claro, de la vida, exacto. Digamos. O sea, todo lo que se creó en el siglo XIX, estos lugares de guardado, los museos, las bibliotecas, todo esto es lo que se quería destruir, se quería superar. Sí, claro, era como dejar de pensar el arte como adentro de un museo o adentro de la casa de un coleccionista, sino más como algo cotidiano, ¿no? Que uno puede hacer en su vida, su vida misma puede ser una obra de arte, bueno. Claro, sí. Nada, sí. Pensar el arte como una transformación social. Cada expresión de vanguardia lo manejó como a su forma, ¿no? Política, social. Sí. Totalmente arbitraria, a través del color, a través solamente de la pintura, bueno, nada. Y el neoplasticismo, como vos decís, se ocupó mucho del tema de lo plástico en sí. Y también se replantearon la construcción de una sociedad nueva, de un hombre nuevo, ¿no? Que más que nada por las destrucciones de la guerra. Se va a producir también paralelamente como un renacimiento espiritual ante esta sociedad que era individualista, materialista. Entonces también van a surgir, además de las vanguardias, movimientos espirituales que van a buscar recuperar un poco la fe en valores superiores. Por ejemplo, no sé, sustituir religiones que ya están envejecidas, juntar la religión, la ciencia, el arte, ¿no? Todas estas disciplinas, juntarlas a todas. Sí, es muy importante lo de la guerra porque las dos, la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial, se dan en el siglo XX, ¿no? Así Entonces era como esta gente, ¿viste? Queriéndose agarrar de cualquier lado, intentando no solo sobrevivir, creo que en cuanto a necesidades básicas, sino también como que, bueno, todo se cayó a la mierda. Claro. O sea, ¿de dónde me agarro, no? ¿Dónde están nuestros fundamentos ahora? Pateamos el tablero y sí. ¿Dónde empezamos a construir de vuelta, no? Y sí, es verdad eso, como decís, como la pérdida de esperanza en este hombre, en este progreso, lo que sea, ¿no? Claro, que es justamente lo que se va a plantear, bueno, el movimiento que nos ocupa hoy, que es el movimiento al que pertenecía Mondrian, perteneció durante un tiempo. Si este individualismo, si el positivismo, el liberalismo, todo eso llevó a la guerra, vamos a volver un poco a lo espiritual, a lo colectivo, a lo universal. Entonces ahí se empiezan como a relacionar un poco con la teosofía. Palabra importante porque es más o menos la secta de Mondrian, lo de la teosofía, ¿no? Así que esta es una palabra importante. No, a ver. No es la secta de Mondrian. Digamos que bueno, nunca se definió como una secta, sino las sectas nunca se definen como tales. No, por supuesto. Claro. Hola, yo pertenezco a una secta, no. Como que se llaman, no sé, hermandad de tal cosa, ¿no? Claro. Esta, por ejemplo, se llamaba la Sociedad Teosófica. Sociedad Teosófica. El nombre de secta.
Bueno, puntualmente de Mondrian, hablando de él como así como artista individuo, ahora vamos a retomar lo de la teosofía y nos vas a contar un poco de qué se trata. Bueno, él nació en el año 1872 en los Países Bajos y falleció en Nueva York en el año 1944. Él es miembro de Stiegel, y ahí lo dije por primera vez y no sé si lo dije bien, de Stiegel, y fundador del neoplasticismo, junto a Theo van Doesburg. Uno de los primeros pintores abstractos, y no fue tampoco un artista así muy académico, porque se formó por su propia experiencia, con la enseñanza de su padre. Vos me decías que el padre tenía una religión también que no era sectaria, pero era protestante. Claro, para mí ahí Mondrian tenía medio ahí algo no resuelto con su padre. Ya lo vamos a ver. Lo analizamos psicológicamente también. Claro. No, nació, bueno, como vos dijiste, en los Países Bajos, en una ciudad que se llama Amersfoort. Queda a 50 kilómetros de Ámsterdam, como para que se ubiquen, en el medio de la nada, claramente. Una ciudad, un pueblito mega religioso, pero religioso de protestante, de esta rama de los protestantes que se llama calvinista. Era profesor en una universidad y también era ministro calvinista, como que era de alto rango, ¿no?, de los calvinistas, y hacía litografías. Entonces le enseñó a dibujar a Mondrian y por ahí entró al arte, digamos. Entró a la Academia de Ámsterdam, de Arte de Ámsterdam, y al mismo tiempo que entró a la Academia de Ámsterdam, entró a una parroquia protestante, radical. Tenía como una bajada de línea importante, creo. Y tenía algo que ver también con este tema de relacionarse espiritualmente con las cosas. A veces la gente muy espiritual. Yo creo que la relación arte-religión, por lo menos en este caso, ¿no?, estaba ahí muy junta. Además, como te dije, era pisciano. Y los piscianos como están ahí en otro plano, ¿viste? Mirá vos, yo no sé nada de signos. Qué suerte que te tengo a vos, que también tenés algo así como Vamos a meter... Bueno, es que vamos a estar en lo esotérico, así que me parece importante. Claro, es cierto, sí, vamos a entrar en eso. Bueno, después, unos años después, a los 20, cuando él tenía 20 años más o menos, se va a establecer en Ámsterdam y ahí va a crecer como su interés por estos movimientos espirituales. Y en el año 1909 se va a inscribir, como vos dijiste, en la Sociedad Teosófica, con la que va a tener lazos estrechos hasta la muerte, hasta su muerte. Y sus diarios, porque Mondrian tiene mucho trabajo de diarios de él, mucho trabajo escrito, y él va a tomar las fuentes teosóficas directamente. Tiene como una visión dualista de la realidad y una defensa de la abstracción como etapa en evolución hacia lo espiritual. Por ejemplo, él escribió: para acercarse a lo espiritual, el arte intenta apropiarse de la realidad lo menos posible. Que esa es una frase que representa un poco la obra del último tiempo. Está como en estas búsquedas en estos años. Lo que a mí me pareció que era una incongruencia interesante, porque no tiene mucho que ver, las tendencias de la sociedad teosófica que vos habías nombrado, tenían que ver con el arte simbólico tradicional, es decir, el arte que representaba esta sociedad teosófica era el arte simbólico, y eso no se condice con la obra de Mondrian, porque para él el neoplasticismo es el verdadero arte teosófico. Si bien al principio de su carrera hace algunas obras que tienen que ver con contenidos teosóficos así directamente, después cuando entra en el neoplasticismo eso no tiene nada que ver con los intereses de la sociedad. Después de un cuadro muy famoso de él que se llama Evolución, que él no vuelve a ese modo de representar, ¿no? Entonces es como que, no se condice eso con la sociedad, pero él sigue ahí, así que eso es como una contradicción, digamos. Total, y sabes que cuando dijiste eso me hizo pensar en los calvinistas, porque los protestantes, como sabemos, no están de acuerdo con los católicos tradicionales, digamos, en cuanto a las representaciones, ¿no? Por supuesto, en adorar representaciones de Cristo, de la Virgen, etcétera. Entonces, también va por ese lado, como que, acá Mondrian se rebeló contra todos. Era miembro de la sociedad, pero hizo más o menos lo que quiso. Entonces se basó en otra gente y dijo, esto es, creó su propia religión. Está bien porque, eso significaba que esta secta no lo llevaba de las narices haciendo lo que la secta quería, ¿no?
que eso está bueno. Puede ser. Bueno, entonces, ¿de qué se trataba esto de la teosofía? ¿Qué es la teosofía? Bueno, la teosofía, a ver, claro, como vos bien dijiste, era un momento en el que, bueno, estaba todo medio ahí por descubrirse, ¿no? Como que la ciencia estaba medio fuerte, bastante fuerte, muchos descubrimientos en ese momento. Todo lo que no estaba probado científicamente era medio como tirado los pelos, ¿viste? Nadie como que le daba mucha bola. Pero bueno, tenemos esta mujer, referente de la teosofía, llamada, bueno, la conocían como Madame Blavatsky. Madame Blavatsky. Se llamaba Elena Blavatsky, una rusa que nació en 1830 más o menos, en un pueblo del sur de Rusia, nada, perdido ahí. Imagínate un pueblo del sur de Rusia, tipo la muerte. Bueno, bueno, pero... Y bueno, la mina se empezó a interesar Bien. por todas estas cosas místicas, ¿no? Como de cosas ocultas, de escritos ocultos, bueno. Hizo un par de viajes, se fue al Tíbet, estudió vudú, bueno. Se metió como en esa. Sí. Y tenía un marido que se llamaba Henry Holcott. Y bueno, entre los dos crearon esta teosofía, que era como una nueva doctrina que mezclaba principios occidentales, ¿no? De religiones occidentales y orientales. Importante, porque esta mujer fue la primera que trajo a Occidente las ideas de, por ejemplo, reencarnación, la idea del karma, la idea de los chakras, de los registros akáshicos, todas cosas que se hacen un montón hoy en día. Sí, sí. Y bueno, nada, la mina empezó a hablar, a estudiar sobre esto y empezó a escribir. Y bueno, los principios de esta unidad fraternal universal, Lo llamó así. secta, es que bueno, que no haya distinción de género, de color de piel, de religión, que todos éramos iguales, ¿no? Y la idea, como vos bien dijiste, era fusionar todo, ¿no? La ciencia, la religión, la filosofía, la naturaleza. El arte. Y, muy importante, las artes, claro, exacto. Para generar una sola doctrina que buscaban esto, buscar una unidad, ¿no? Entre todos. Todos estemos unidos, todos estemos unidos. Bien. Y bueno, escribió como 6 tomos esta doctrina. Hay mucha obsesión con el alma, ¿no? Con la idea del alma. Estudiar el alma de los seres vivos, ¿no? Y también como el alma como llave para ingresar a este otro portal, no sé, más elevado, ponele. Claro, creían en la reencarnación. Claro, para mí creían en todo, para mí todo les venía bien, era como, bueno... Claro, es raro. Sí, es rarísimo, pero era importante también conocerse uno mismo, ¿no? Uh-huh. Para ellos. Como mucho de lo que está dando vuelta ahora, pero también todo mezclado. Supuestamente había una teoría de cómo se había creado la humanidad. Supuestamente para esta mujer, en tiempos previos, los primeros tiempos, ¿no? de la existencia, no sé, del universo, sí. Había seres oníricos, ponele. Luego como que se crearon 5 razas. Una fue sucediendo a la otra y la sexta sería esta, la humana, la nuestra, ¿no? Ajá. Y después venía una séptima cuando nosotros nos extingamos, que vamos a ver cuál era. Nada, esto está dando vueltas más o menos en principios del siglo XX, ¿no? Esta mujer como que escribió estas cosas. Y bueno, estaba todo dando vueltas ahí, como habíamos dicho, todo esto de la guerra, ¿no? Perdiendo esperanzas en todo. Toma, Mondrian, mirá, tengo para recomendarte los 6 tomos de la teosofía. Y además yo creo que le copó porque, bueno, estaba la palabra arte, ¿no? Es a través del arte que también podemos llegar a esto. Sí. Kandinsky también estaba como en esta, un montón. Claro. Bueno, como vos bien dijiste, hablaban mucho estaba como presente en su obra, lo mencionaba, su periodo más simbolista. Este tema de la teosofía también se basa mucho en el neoplatonismo, ¿no? Entonces, que más que nada en el neoplatonismo, en este sentido de que más allá de las apariencias sensibles es donde se encuentra la verdad, digamos, la eterna única verdad, y que el hombre va a acceder a ella a través de una purificación, de una espiritualización que va más allá de lo sensible, ¿no? Sí, y también es importante que, bueno, estaba muy presente esto de los binomios, ¿no? Claro. Como Ursu dijo antes, como lo masculino y lo femenino, lo estático y lo dinámico, espíritu y materia. Mondrian juega mucho con eso, en su último periodo lo vamos a ver, pero... Más que nada porque, digamos que la teosofía lo que buscaba era una unidad entre estos dos contrarios, entre estos polos de tensión. Siempre vamos a encontrar polos de tensión y es el artista el encargado de encontrar un equilibrio, o la persona, bueno, en su búsqueda espiritual, lograr el equilibrio
entre estos polos de tensión. Creyendo, también en ese momento, creyendo que el arte podía generar un cambio, ¿no? En la sociedad. Y eso que vos decías de lo masculino, lo femenino, lo estático, lo dinámico, vertical, horizontal, todo eso lo encontramos también en los escritos de Mondrian. Entonces él como artista estaba en esa búsqueda, ¿no? Basándose en la teosofía. Totalmente inmerso en la teosofía, totalmente. Perfecto. Bueno, lo que sucede después, más a lo largo de la vida de Mondrian, es que él intenta, bueno, entre 1908 y 1911, hace estas obras, como decíamos, de contenido teosófico, sobre todo antes de formar parte del grupo de Stiegel. Por ejemplo, Devoción, que justo vos, Romy, tuviste la oportunidad de ver, es un cuadro de esta etapa, como vos decías, figurativa de Mondrian, en donde hay una niña que está observando una flor. Es así, vimos unas pinceladas muy marcadas en ese cuadro, me acuerdo. Sí, no, a mí lo que me encanta de esta época es tipo los colores estridentes, amo que haya pintado así. Claro. Me hace acordar mucho a tipo los gráficos de ahora, como la estética de los flyers, no sé, me encanta. Rojo y azul. Una pincelada muy fuerte y además la flor está como flotando ahí, es como medio... Yo la vi mucho después a la flor. La vi mucho después a la flor. No la vi, claro, no la vi, claro, no la vi de una, digamos, la vi después, digo, claro, está mirando una flor, después me di cuenta, pero sí. No, además como que viste el fondo y el cuerpo de la piba están como medio integrados, como que sí, también el uso del color ahí re fuerte. Lo que tiene puesto más el fondo. Si pueden buscar el cuadro, se llama Devoción. Es el rostro de perfil de una niña con esta mirada que se dirige hacia una flor, y estos colores azul y rojo, como vos decías, también como que vehiculizan un poco estos contenidos teosóficos, porque bueno, la teosofía también sostiene que la capacidad de devoción puede ejercitarse contemplando minerales, animales, plantas. De hecho, Mondrian tiene una serie toda de flores que representan de algún modo este proceso cósmico del ciclo de la vida, es decir, nacer, reproducirse, vivir, morir, ¿no? Entonces todo lo natural representaría también esto. Y otro que no estaba en donde vos fuiste a ver, era el tríptico Evolución. Sí, no estaba, no. No estaba, que eran son 3 cuadros de Mondrian, en donde se ve una figura que no sabemos si es femenina, masculina, por este tema también que hablábamos de la dualidad, que la evolución es uno de los principios principales también de la teosofía. Y son estas 3 figuras frontales que están muy estilizadas, con atributos florales, donde domina todo es azul, domina el color azul, que también es símbolo de la espiritualidad, combinado también con otros colores. Y después de esta obra, como habíamos dicho, no volvió él a recurrir a símbolos teosóficos explícitos en sus pinturas. Y bueno, y esta obra con el tríptico mostraría los 3 estadios de una persona. Por ejemplo, el más cercano a la materia, una tensión entre estos dos opuestos, y un estado final de evolución donde la figura abre los ojos y muestra este estado contemplativo. En la misma línea igual de Madame Blavatsky aparece un tipo que se llama Rudolf Steiner. Ajá. Que él dice que bueno, que no está influenciado por la teosofía y que él escribió solo sus principios, que nada lo influenció, pero bueno, es muy parecido. Ajá. Este hombre austríaco inventó la educación Waldorf, que es tan conocida ahora. Sí, está en auge. Y creó una antroposofía. Él creó la suya. Y bueno, nada, inventó un par de cosas más. Hizo escritos, obviamente, pero estaba obsesionado con un poeta alemán también, que se llama, bueno, no sabemos nunca cómo pronunciar pero se llama Goethe. Yo un poco creo que es la pronunciación de Goethe es Goethe. Goethe, bueno. Sí. Se escribe Goethe con TH. Lo que decías esto de la idea de evolución me hizo acordar también de cómo era la evolución, sí. Que podés evolucionar mirando una flor, ¿cómo es? Claro, que se puede llegar, decían los no sé cómo se dirá, teosóficos, los que pertenecían a esta sociedad teosófica, que la capacidad de devoción se puede ejercitar contemplando las flores, los animales, y esto todo para llegar, por supuesto, a una evolución, para evolucionar. Bueno, la cosa es que este tipo estaba obsesionado con Goethe
que era poeta, escritor alemán, bueno, también hizo estudios científicos y filosóficos, pero era un tipo que le dedicaba mucho tiempo a esto, a observar los cambios en la naturaleza, por ejemplo, ¿no? Escribió la metamorfosis de las plantas, ¿no? Él decía que había una relación entre el proceso de la planta y que el hombre la observe o no, esa idea, ¿no? Como, ajá. sí, muy interesante, pero bueno, estaban todos ahí en la misma línea, ¿no? Este chabón, Steiner, estaba tan obsesionado con Goethe que le hizo un edificio que se llama el Gotenum, ¿cómo sería? El Gotenum. Sí, Gotenum. En Suiza le hizo un edificio como, por ejemplo, los de la religión de Maradona, ¿viste? Claro. Que tiene una iglesia, todo. La iglesia maradoniana, ¿te referís? Claro, exacto. Mirá. Entonces, bueno, ahí estamos. Como que tenían un edificio para su secta. Estábamos todos en la misma. Qué interesante lo que decís, porque es como más o menos lo que se piensa con las plantas, lo que se piensa con los seres humanos. Se piensa que si al ser humano uno no le da, por más de que le des de comer, por ejemplo, a un bebé, si uno no le da cariño, no le da como un contacto físico, amor o lo que sea, como que ese niño se va a ir degradando o no va a crecer, digamos, de una manera adecuada. Él pensaba eso entonces con el tema de la naturaleza también. Claro, él decía que no tenía que ser una forma fría, distante, objetiva la de mirar a los experimentos científicos, ¿no? Él debe haber como sido... poner la subjetividad, como unir tu proceso mental al proceso biológico de la planta, no sé. Claro. Bueno, mucho flash, pero bueno, está represente eso ahora también. Claro, no, es que tiene que ver, te iba a decir, porque tiene que ver con eso de que dicen siempre de hablarle a las plantas. Total. Claro. Sí. No solamente regarlas, sino hablarles, ¿no? Es que son seres vivos. Todo esto a principios del siglo XX, entonces. Sí. Estábamos en lo mismo. Eventualmente Mondrian, a lo largo de su vida, después encontró a alguien que compartía sus intereses, que era Theo van Desburg. Claro, que va a seguir las mismas investigaciones. Antes de Theo, tuvo ahí otro flasheo. Ajá. Este flasheo fue más estético, creo. Que viajó a París, ¿no? Viajó a París entre 1911 y 1914 y se encontró con el cubismo. El cubismo gran, sí. Claro, era como que te tenías que encontrar con el cubismo, si no, como que no eras nadie. Gran encuentro entre el cubismo y Mondrian. Sí, de hecho dicen que hay una etapa de él que es como post-cubista, algo así. Claro, todos los de la vanguardia pasaron por el cubismo en algún momento, los tocó, les llegó de alguna forma. Los rozó. Incluso en las vanguardias acá latinoamericanas, ¿no? Como que bueno, el cubismo está ahí, por todos lados metido. Claro. Bueno, supuestamente Mondrian fue a ver una muestra que había en París de cubismo y ahí como que bueno, terminó de sintetizar todo, ¿no? Claro. A mí también me pareció interesante que el propio Mondrian, afirma que ni siquiera en sus comienzos, cuando pintaba la naturaleza, por ejemplo los cuadros que vos viste en la muestra, que nunca dice, yo nunca pinté románticamente. Desde el principio fue realista, pero dice que no le agradaba representar el movimiento. Dice, yo siempre pinté la estructura plástica de las cosas. Dice que ni siquiera cuando pintaba figurativo es que dijo, yo nunca pinté románticamente, siempre pinté la estructura plástica de las cosas. Entonces por eso debe ser que después le interesó, bueno, el tema del cubismo. Igual te digo que es verdad, o sea, vos viendo, si bien, bueno, hay obras como tipo retratos, medio como que es difícil escaparte, ¿no? Sí. El retrato es difícil. Pero después paisajes, es como que en los paisajes hay como, no son planos de color, no llegan a ser planos de color, pero no hay tanto juego de sombra, de luz, ¿no? Y claro, son como estos pedazos de colores bien estridentes también. Y sí, total. Y bueno, los que no, te mete un árbol y las ramas ya empiezan a hacer juegos geométricos. Es como que... Claro. Sí, estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo con Mondrian. Valioso. En su autoanálisis, ¿no? Autoanálisis de su obra. Claro. Entonces, obviamente, con el tiempo después abandonó este color natural y lo va a sustituir por colores puros, pero eso mucho más adelante. Entonces, en un momento Mondrian se encuentra con Theo van Desburg, que sigue más o menos las mismas investigaciones que Mondrian. ¿Quién era este personaje? Bueno, este Theo también era compatriota de Mondrian, nació en los Países Bajos también. Pero bueno, era pintor, sí, como Mondrian, también era teórico, poeta y era arquitecto también. Ajá.
como dijimos, Mondrian fue a París a ver a la meca del arte moderno en ese momento, entre 1911 y 1914. Ahí fue a la muestra del cubismo, bueno, lo flashó el cubismo, sí. Pero también como decíamos, era la meca del arte moderno, estaban todos ahí, digamos, ¿no? Y todos estaban discutiendo y tratando de descifrar qué era el arte moderno, ¿no? Y también esto de estar en vanguardias, ¿no? Todas las vanguardias surgiendo, que algo característico que tiene una vanguardia es escribir un manifiesto. Generalmente empezaban con revistas, publicando revistas, ¿no? Y a veces dentro de la revista publicaban su primer manifiesto, bueno, como esta lista de, ¿cómo podríamos de objetivos, de metas. Una lista de objetivos, sí. Bueno, no sé, tal movimiento, no sé, los futuristas se proponen hacer esto. En este caso el movimiento era el neoplasticismo, que bueno, a través de la revista de Stiegel, el grupo de Stiegel va como a promover sus objetivos o lo que querían hacer con este movimiento de vanguardia, que tuvo dentro de todo el neoplasticismo una vida activa de 14 años, bastante, ¿no? Sí. Para una vanguardia. Sí, bastante. Se encontró con Theo en 1915 y ahí, bueno, empezaron a charlar, qué sé yo, y en 1917 sale la revista de Stiegel, que estuvimos buscando cómo se pronuncia de Stiegel. Quiere decir el estilo, ¿no? El estilo. De Stiel, el idioma sería un neerlandés, según averiguamos. Sí, creemos que sí. Si hay algún neerlandés escuchando y quiere decirnos la correcta pronunciación, puede hacerlo. Sí. Bueno, y entonces en este de Stiel, en este manifiesto de 1917, a través de su revista donde difunden su manera de pensar, lo que dicen es que los artistas se van a poner al servicio del principio general y superar, que ellos quieren en realidad superar cualquier individualidad limitadora, que más o menos eso lo querían todas las vanguardias, eliminar esta idea de autor individual, ir a lo colectivo. Sí, total, pero bueno, entre eliminar todo esto individual, eliminaban, o sea, tampoco tenían una afiliación política, cosa que sí sucedía en otras vanguardias, ¿no? Claro, no era tan marcado. Era más como así, más paz y amor, un poco. Claro, porque era como más bien formal, más hacia el interior de la plasticidad misma, el objetivo, no tenía mucho que ver con lo político. En este caso del neoplasticismo. Entonces tenían esta aspiración como a la totalidad, por supuesto, con una carga utópica como la tienen todas las vanguardias. Y como vos bien dijiste, esta palabra de Stiel significa el estilo. Ellos decían en la revista, bueno, el objetivo de la naturaleza es el hombre, el objetivo del hombre es el estilo, pero la idea de estilo en cuanto a abolición de todos los estilos, creando una plasticidad elemental, bueno, que era una idea bastante espiritual, bueno, avanzada para la época. O sea, estilo entonces, como en cuanto a abolición de todos los estilos. De nuevo esta idea de la unidad, como decías. Claro, ir a la unidad, lograr como un equilibrio. Y de Stiegel también surge como esta confluencia de dos pensamientos, podríamos decir. Y estos dos pensamientos era uno que habíamos hablado de un matemático que tenía como una filosofía neoplatónica que se llamaba Schoenmakers, tampoco sé si lo estoy diciendo bien. Y bueno, este hombre... Yo lo leo rápido y leo shoemaker, como que hace zapatos. Shoe. Claro, no. Bueno, este doctor en matemáticas, supongo, él publicó algunas obras, por ejemplo, una se llamaba La nueva imagen del mundo y otra se llamaba Los principios de la matemática plástica. Entonces él habla de la preeminencia cósmica de la ortogonalidad, ahí lo dije bien. Ortogonalidad, como saben, es las líneas verticales y horizontales, ¿no? Entonces, te voy a citar algo que dijo, por ejemplo, este hombre, que dijo... Los dos extremos absolutos fundamentales que conforman nuestro planeta son la línea de la fuerza horizontal, es decir, la trayectoria de la Tierra alrededor del Sol, y el movimiento vertical y profundamente espacial de los rayos que tienen su origen en el centro del Sol. Y después dice, los tres colores principales son esencialmente el amarillo, el azul y el rojo. No existen más colores que ellos. El amarillo es el movimiento de la radiación, el azul es el color del contraste con el amarillo, el azul es el firmamento, es línea, es horizontalidad, y el rojo, y esto es muy interesante, es la cópula del amarillo y el azul. El amarillo se irradia, el azul se aleja y el rojo flota. Todas estas ideas
las tenía este hombre Joan Makers, que es de acá, de donde Mondrian toma las ideas de las líneas ortogonales y también de los colores primarios puros. Y de acá de donde toman también la idea para escribir su manifiesto, ¿no? En el que establecen ciertas reglas en las que el neoplasticismo se va a encuadrar, o sea, claro. Fuera de esas reglas no es neoplasticismo, digamos. Como los fundamentos. Eso es lo que tenían las vanguardias con el tema del manifiesto, muy, muy cerraditos. También influyen los conceptos arquitectónicos de Frank Lloyd Wright, que a él también lo conocemos, arquitecto moderno, que pone el acento también en la horizontalidad como idea de lo doméstico. Y también importante, es decir, en este tema de Stiegel, el objetivo que ellos tenían de unir todas las artes, la arquitectura, la pintura. Bueno, igual en cuanto a de Stiegel o de Stel, no sé cómo se pronunciará, sí. Digamos que las ideas esotéricas eran más propias de Mondrian, ¿no? Como que Theo estaba ahí en esa, pero digamos que el movimiento, el neoplasticismo como movimiento vanguardista no estaba solamente basado en eso. Eran ellos dos los que más se interesaban por estas doctrinas teosóficas. Claro. Creo que el resto no estaba muy adentrado, porque había más gente, por supuesto. Claro, pero igual tiene que ver, ¿no? Tiene que ver con esto de que el arte tenga que estar al servicio de buscar esta unidad, esto como homogéneo, ¿no? Claro. En toda la humanidad. Claro, como una fusión entre todas estas artes, sobre todo en la pintura y en la arquitectura. Y bueno, y este hombre, como decíamos, define de algún modo los elementos principales de este lenguaje neoplástico. También, bueno, lo que querían era autonomía por excelencia, no querían estar ligados a ninguna representación, a ningún sentimiento del sujeto. Y ellos pensaban, bueno, la realidad nos parece trágica por todo el desequilibrio que tiene. Entonces lo que nos hace sufrir es nuestra visión subjetiva. Por eso hay que buscar este equilibrio entre estas dos oposiciones, entre estos elementos en tensión, como decíamos antes. Y también es importante las ideas de Hegel, este filósofo Hegel que todos conocemos. También asumieron un poco las ideas de Hegel. Hegel está en todos lados. También asumieron un poco la idea hegeliana de esta conciliación de contrarios, que bueno, Hegel llamaba la estética relacional, esta obra de arte como una conciliación de contrarios, también el carácter espiritual del arte, también lo tomaron de él. Y también un rechazo explícito a la imitación y a la reproducción de la naturaleza, que esto va a justificar sobre todo la abstracción, ¿no? Es una justificación teórica de la purificación que ellos hacen de los medios plásticos. Y bueno, como fin principal, alcanzar la pureza, ¿no? La pureza del arte plástico, digamos. La pureza de las formas del arte. Claro, exacto. También, como para agregar a todo esto que estamos diciendo, se podrían hablar de 3 etapas de Stiegel. ¿Cuáles son estas etapas por las que pasa Mondrian y el movimiento también? Claro, porque las etapas estas están como divididas entre... es como dentro del grupo. Sí. Lo que pasa es que, bueno, hubo unas fisuras, ya vamos a hablar, ahora les vamos a contar, pero están centradas en Mondrian, básicamente. Y la primera etapa es esta etapa de pinturas figurativas, de simbolismo, ¿no? Que hablamos, de este tríptico de evolución. Sí. Bueno, acá todavía como muy arraigado a lo figurativo. Sí. Después, bueno, como bisagra, que ve esta muestra del cubismo en París, más o menos entre el 1911 y 1914, y ahí empieza como a esquematizar lo que representa, digamos. Hay como una base real, una base de la naturaleza, si podemos decir, pero van haciendo estructuras como más abstractas. Claro, va yendo hacia la abstracción. Quizás esto lo que vos leíste como post-cubismo, quizás. Claro. Pensarlo. Y después tenemos, bueno, después regresa a Holanda, ¿no? Regresa a los Países Bajos, hasta el 17 más o menos, y tenemos una serie que se llama Oceánica, que bueno, tiene como característica este marco oval. No marco, sino quizás la representación se centra en un espacio oval. Claro, se circunscribe como a ese óvalo. Claro, y bueno, sigue siendo geométrico, ya es como que no podemos anclarnos en nada de la realidad, es como básicamente geométrico. Y después viene una pintura de planos geométricos, que acá sí no solo podemos meter a Mondrian, sino también a Van der Burg. Hay uno de Van der Burg que nos encanta con un uso que se llama Vaca. Ay, sí, es precioso. Es muy divina, amamos la Vaca de Van der Burg. Van der Burg Vaca, 1917, búsquenlo, muy, muy linda obra. Sí, linda Vaca.
De nada. Bueno, son estos planos geométricos como a mí ahí medio flotando en el espacio. No aparece la retícula, pero está ahí como subyacente, ¿no? Como Sí. podemos dibujarla si queremos. Y después viene, bueno, los 30, los 20 y los 30, que ya nos vamos a otro lado. Pero antes de eso, yo quería mencionar que algo, antes de que Ursu nos va a hablar del drama. Porque obvio que siempre en todos los grupos hay drama, ¿no? Que cuando yo fui a ver la muestra, cuando estudiábamos Mondrian, o cuando uno ve una obra de Mondrian, en realidad la más icónica, que es la grilla, con los colores primarios, blanco y negro también. Así es. La típica grilla, si ustedes ponen Mondrian les va a aparecer, ¿no? Y también, bueno, inspiró a un montón de diseñadores de moda, diseñadores de interiores, bueno, de todo, arquitectos. Esa típica, cuando uno la ve, como que uno piensa en que es todo plano, ¿no? Como que el color es plano, que no se puede ver la pincelada, que es medio como quizás hasta un arte gráfico, ¿no? De digital, podemos decirlo. Claro. Eso es como la sensación que nos da hoy en día, pero en realidad incluso esa obra, la obra como más esquemática o bien ortogonal y todo, tiene rastros del pintor, tiene rastros del autor. Ves bien la pincelada cuando la ves de cerca y en vivo, y además ves que si bien es una línea recta, no es perfectamente recta, como que Mondrian no está bien en el borde de la línea. Claro. Eso se ve mucho, y se ve esto también, que no termina la línea negra. Cuando llega al borde, a los márgenes del cuadro, no termina la línea negra. Como que sigue el color, pero el negro no. El negro como que para en un momento. Bien, y... Bueno, esto nos vamos a hablar después. Sí, no, quería agregar a esto que vos estás diciendo algo que escribió Mondrian en 1914, cuando vos decís que no, que parece perfecto, pero que en realidad no lo es y demás. Él dice: construía conscientemente, aunque sin recurrir a cálculos, y guiado por una intuición superior. Lo fortuito debe evitarse en igual medida que el cálculo. Ah, mira. Eso dijo Mondrian. Me gusta. ¿Viste? Entonces, no tenemos ni una cosa ni la otra acá. Claro, mira. No tenemos ni un cálculo, porque uno dice, bueno, usa una escuadra este buen hombre. Claro. Pero no es así. Tampoco es fortuito. Quizás la utilizaba, pero para pintar, quizás no. Claro. Quizás intentaba seguir la línea y bueno, viste que el pulso, bueno, puede Claro. Y también lo fortuito, tampoco era del todo fortuito ni del todo calculado, ¿no? Era algo por la mitad, si se quiere, ¿no? Bueno, y no solo eso, sino que en sus obras más tempranas yo veía como que había partes que no terminaba de pintar, como que podía evidenciarse la tela. Ajá. La tela o la madera, depende del soporte que hayan elegido para esa obra, pero no estaba todo cubierto de pintura. Y bueno, esto también tiene que ver con las ideas de las vanguardias, ¿no? Sí. Algo importante que sucede en las vanguardias es que ya el cuadro o la pintura no va a representar algo de la realidad, por lo tanto, el crear un espacio tridimensional, crear un espacio ilusorio, ya digamos que... ¿no? Sí, Como deja de ser una buscar preocupación. Exacto, y la preocupación ahora también, y la intención creo que es evidenciar la bidimensionalidad del cuadro también en muchos sentidos. Creo que en un punto también hacía esto Mondrian, como quizás sin querer o quizás queriendo, pero había partes en las que veías mucho la madera o el soporte, o veías algunas partes como que no estaba del todo, incluso en obras como de esta etapa oceánica que es un poco tardía, digamos, no es no estaban pintadas. Como una sensación de inacabado, ¿no? Como que esto puede seguir pintándose. Como que no tenemos el producto terminado, sino como que pareciera que se puede seguir pintando sobre eso. Sí, total, y me pareció interesante nombrarlo porque, bueno, me acuerdo cuando dijiste esto de la máquina, ¿no? De la encuesta, bueno, vas a hablar ahora, pero nada, tiene que ver con lo que vas a decir en un ratito, y bueno, démosle bola a eso. No, y aparte es interesante esto que decís de la evidencia, de esta pincelada evidente que está ahí todo el tiempo, aún en estas obras que parecen tan lisas, llanas, acabadas, y en realidad tenemos esa sensación visual de que continúan, y tenemos también la evidencia de que ahí anduvo un pincel, no es esta superficie lisa como vemos en las reproducciones, vos que tuviste la oportunidad de verla de cerca, digamos. Y me gustó eso, me gustó que nada, uno estudia Mondrian, bueno, sin ver las obras, ¿no? Sin tener la oportunidad de eso, o verlas en internet, ¿viste? Y no buscas una imagen de alta calidad y te pones a hacer zoom, ¿viste? Nada, verlo como que, nada, decís, mira qué loco. Mirá qué evidente esto. No es necesario ser un impresionista. Aparte, en evidencia se queda ahí también la materia de
de la pintura que él utilizó, y no solamente lo hace en las obras figurativas como eran estas que mencionábamos, como Devoción, el de la niña que tiene estos cabellos rojos, que también ahí se ve un montón la pincelada, es impresionante, la textura. Sí, mal. ¿Qué tienes ahora? Bueno, yo quiero saber cuál es el drama de toda esta cuestión. Quiero chisme, Sí, chisme, está bien. Chisme farandulero. Quiero drama. ¿Querés conflicto? Eso. Siempre uno ve las cosas por el conflicto, ¿viste? Lo que sucede, básicamente es que en el año 1924 hay una ruptura entre esta pareja artística que se formó entre Mondrian y Van Doesburg, porque Van Doesburg introduce una línea diagonal, y estamos haciendo mucho énfasis a través de las doctrinas de este hombre, doctor en matemáticas, Joan Makers, de los fundamentos del neoplasticismo, de las líneas ortogonales que se cruzan, la vertical con la horizontal. Y viene Van Doesburg y le pone una diagonal, introduce la diagonal. Entonces Mondrian, por supuesto, dice, bueno, hasta aquí he llegado, se retira del grupo de De Stichel. Esto es demasiado para mí. Esto es mucho. No puedo con la línea diagonal, no puedo. Claro, no, las líneas diagonales no nos van a llevar a un estadio superior. Esto no era así como lo habíamos acordado, como dice el manifiesto. Entonces Mondrian está en desacuerdo con todo esto, por supuesto, se retira del grupo. Y entonces Van Doesburg va a nombrar a alguien más, a Brancusi, como el decano de la causa, como su número 2 en De Stichel. Pero después Mondrian sigue su camino en soledad, digamos. Sigue sus obras, todo en soledad, y abandona el grupo. Esto es lo que sucede en ese año. Claro, y después el grupo sigue, ¿no? Como decíamos, sí, hasta claro. los 30 y pico, ¿no? Hasta el 31 parece que continúa el grupo, como dijimos, 14 años aproximadamente dura, desde 1917 hasta el 31. Además tiene un montón de normas en cuanto a la arquitectura, ¿no? De Stichel, Sí. de Stiel, forma, los elementos, la fusión, el color, la planta. Eso lo pueden googlear, lo van a encontrar, una serie de reglas increíblemente... reglas estrictas, digo, para pertenecer al neoplasticismo. Sí. Así que bueno, Mondrian muy, muy purista de la línea vertical y horizontal, se va, ¿no? Se retira del grupo, y ese fue, no sabemos si después han hablado off the record o algo así, la verdad que no se conoce mucho más. Indignado se retira. Da un portazo y se va. Me mata. Y así es la historia del fin de Stichel, de Mondrian y de Van Doesburg. Bueno, no, son diferencias en las concepciones que cada uno tenía del arte, ¿no? Entonces difieren en eso, y bueno, cada uno por su lado. Dato interesante, Mondrian se une a un grupo que se llama Cercle et Carré, que es como círculo y cuadrado. En francés. Mira, lo había olvidado. Un amigo de un país limítrofe también se unió, un artista uruguayo, ¿no? ¿Te suena, Ursu? Ay, me suena. Sí, ahora lo recuerdo, sí. Estamos hablando de Joaquín Torres García. Ahí exacto. Dato de color, pero este tipo uruguayo se unió en este momento también a Cercle et Carré, y bueno, nada, estaban todos ahí en la misma con esto del arte abstracto, y bueno, y tratando de investigar también, claro, de ver por dónde iba a ir el arte de cada uno. Bueno, nada, dato de color. Bueno, no, es importante destacar también la importancia. Lo de Latinoamérica también es importante siempre tenerlo en cuenta, ¿no? Pues a veces lo dejamos de lado. Para agregar un poco a todos estos datos de color, nosotras estuvimos leyendo a un historiador del arte que se llamaba, falleció, Meyer Shapiro. Este historiador del arte tiene un libro que se llama El arte moderno, y en una parte de su libro le dedica una parte de este libro a Mondrian, hablar de Mondrian. Hace una observación que te la voy a comentar, Romy, a vos y a la audiencia, podrías estar o no de acuerdo, luego me dirás, en donde él compara la composición que hace Mondrian, que es esto que vos decías antes, la cuadrícula que nos da la sensación que estas líneas negras siguen más allá del lienzo. Él lo compara esta composición con estas características, por ejemplo, de las obras de Degas, porque él dice que Mondrian asimiló todos estos recortes, estas asimetrías de los impresionistas, por ejemplo, en las perspectivas angulares excéntricas, como por ejemplo en una obra de Mondrian que se llama El Molino Rojo, que es de su primera época, que creo que vos también pudiste ver ahí en la exposición. Si entran en la página, de hecho, la página del museo que se llama Monet, ahora les voy a decir exactamente cómo se escribe, Marmottan, doble T, Marmottan, como una marmota, doble T, Marmottan, termina con N, sí. Monet,
Ahí entran y hay un par de obras de la exposición. Pueden entrar a verlas. Sí, el Molino Rojo, increíble, me gustó, me encantó. Claro, entonces lo que dice Shapiro es, bueno, en este cuadro del Molino Rojo, él arriba secciona la estructura que es elevada del molino, como que le corta las aspas al molino, y eso es un recurso, una composición que viene ya de los impresionistas. Que si bien la segmentación de estos objetos en primer plano, en los bordes de una superficie, ya se venía practicando mucho en el arte de Occidente, la forma específica que adoptó en el siglo XIX, con una referencia a un espectador próximo y demás, era algo totalmente nuevo. Entonces dice que el arte abstracto le debe mucho a estas composiciones, ¿no? Es verdad que las obras de Degas, si te las pones a ver, parece como... Se habla mucho de Degas también en relación a la fotografía. Degas también era fotógrafo. Claro, pero también como él pinta como medio un enfoque fotográfico, ¿no? Y siempre el enfoque o el encuadre fotográfico es como que hay cosas que no se ven, ¿no? Como que haces un corte bien evidente. Y capaz que sí, también tenía que ver con eso. Claro, él también lo ve, Shapiro, por ejemplo, en el tríptico Evolución, del que ya hablamos, como por ejemplo en el desnudo de esta persona que dibuja Mondrian. Hay un encubrimiento de las manos, de los pies que no se ven, o sea, se ve el cuerpo pero no se ven las manos y los pies, que esto también se puede atribuir a las teorías de Mondrian sobre la vertical y la horizontal en cuanto a símiles del espíritu y del plano, ¿no? Entonces, si bien lo ve con el contenido teosófico que tiene la obra, también en la manera de representarlo. Y bueno, tiene que ver con esto, que la cita que yo te decía antes de que no recurría a cálculos y demás. Y después también lo que comenta Shapiro es que hay un físico de los laboratorios Bell, que era el doctor Michael Knoll, que esto es un dato de color, una anécdota que está bueno para hablarlo, que lo que él hizo fue que reprodujo en una computadora una pintura de Mondrian para un test de percepción y juicio artísticos que después pasó entre el personal técnico y administrativo del centro. Puntualmente la obra no sé bien cuál es, creo que es esta de una de las etapas oceánicas, como vos decías, de Mondrian, sí, que es la que es oval, que tiene como un estilo de cruces, ¿no? De líneas horizontales y verticales que se van cruzando. Entonces lo que hizo fue reproducir la obra en una computadora. Y después a la original y a la simulación, digamos, a las fotos, la presentó ante los encuestados y les pidió que indicasen qué sentimiento despertaba en ellos el arte abstracto, si les gustaba, si no les gustaba o si les era completamente indiferente. Y que respondieran a dos preguntas. Una era cuál de las obras fue hecha por la computadora y la otra pregunta era cuál de las dos les gusta o prefieren más. Entonces resultó que 100 de los 100 encuestados, un 28% solamente identificó correctamente la obra hecha en computadora y un 59% indicó que la preferían antes que a la original. También dijeron lo mismo aquellos que eran aficionados al arte abstracto, si bien los encuestados no tenían ninguna formación artística. Y los que preferían la simulación, se les preguntó, ¿por qué la prefieren? Dijeron que era más lograda, que era más imaginativa, más tranquilizadora que la obra de Mondrian. Entonces el doctor Knoll concluyó que el gusto por la versión en computadora se justificaba por el elemento aleatorio de las pinturas abstractas más recientes y la asociación de eso con una idea de lo creativo en general. Se estaba refiriendo como a la ola del expresionismo abstracto, que se identificó con los productos más impulsivos y que eso como que grabó en la mente del público la imagen del arte como si fuera una ausencia total de forma. Como que se desconocía que había una preocupación real entre los mejores artistas por conseguir una forma y un color coherentes. Entonces, la estructura más ordenada del auténtico Mondrian recordaba más al trabajo hecho por una máquina. Se asoció como eso a lo del expresionismo abstracto, a lo creativo, a lo más impulsivo, a lo más creativo, ¿no? Entonces, eso sí, me pareció interesante de destacar. Sí, me parece re interesante, sobre todo porque, esto que estábamos hablando, ¿no? Como a primera vista parece como esto, ordenado, como que no hay mucho, ¿no? Para decir, salvo los colores, y es como una cuadrícula, fácil de reproducir también, ¿no? Sí. Uno piensa, como que si uno quiere reproducir un cuadro, qué sé yo, del Renacimiento, hay un par de dificultades, pero este es como que, te compras unos colores, haces una cuadrícula, pum, listo. Sí. Pero creo que hay muchos detalles chiquititos, incluso esto cuando lo ves en vivo, cuando
te conseguís una buena imagen en internet y haces zoom y empezás a ver, que son súper interesantes y que hablan un montón de, no solo del artista, porque bueno, nosotros estamos hablando mucho acá de Mondrian y como que de su biografía, pero hay un montón de cosas, ¿no? Nosotras no estamos casadas con ninguna No, para nada. ¿cómo se llama? Claro, idea sobre el arte. De hecho, no estamos muy a favor de que el arte es nada, la biografía de un autor, pero nos pareció interesante toda esta idea loca y este flasheo místico de Mondrian y cómo podemos encontrar estas cosas en su obra, sí. Y me parece que es súper vigente por eso también la obra de Mondrian, como que nos tranquiliza que la obra termine, ¿no? Sí. Como que nos tranquiliza que las líneas lleguen es como medio un toque. Sí, como que, ay, no, salió de la línea y me molesta, como que... Sí. Y me parece que genera una incomodidad que me parece que muy adelantado a su época Mondrian, ¿no? Como genera una incomodidad que uno ni sabía que tenía en ese momento. Claro, o por qué corta la línea, ¿no? Justo ahí, ya estás recién empezando, ¿qué haces cortándole la mitad? Claro, poneme el cuadradito entero. Me copa. Bueno, y otra cosa que dice Shapiro que a mí me gustó mucho, que cuando habla de Mondrian, cuando habla de los últimos años de la vida de Mondrian y de la obra, una de las obras emblemáticas del fin de la vida de Mondrian, que es Broadway Boogie Boogie, porque Mondrian se muda a Nueva York hacia el final de su vida, dice que, bueno, que en esta etapa Mondrian nunca fue tan libre ni tan colorista, Mondrian, porque acá abandona la línea negra, esa banda negra que estaba todo el tiempo en la obra de él, la abandona por completo. Acá Mondrian va a transformar su arte abstracto mediante una serie de rasgos que, bueno, según Shapiro, reactivaron las notas de la pintura neoimpresionista, de su color sobre todo, pero no es que volvió a la pincelada pictórica ni a la figuración, pero reintrodujo un juego aleatorio a base de pequeñas unidades y una simetría bastante grande a modo de fuerza estabilizadora, y esta es la obra de su etapa final, como dijimos, Broadway Boogie Boogie. Por supuesto que ya desde el título nos está indicando una gran inspiración en la música, en la danza. Es un lienzo que está lleno de colorido, de ritmo. Estas bandas, como decía yo antes, desaparecen, se dividen en pequeñas unidades como las venecitas de un mosaico. Vemos como si fueran venecitas una al lado de la otra de colores, y consigue un gran ritmo gracias a las diferencias y contrastes de líneas, de colores, con una apariencia que tiene las dos cosas, tiene a la vez una apariencia de libertad y de control. Sí, hay como una mezcla de todo eso. Por supuesto se pudo inspirar también en las vistas de New York, esos innumerables edificios con estos puntos de luz, ¿no? Entonces dice, bueno, y se murió Mondrian siendo un colorista y un libre artista, ¿no? Esas palabras me gustaron que decía de él. Sí, total, yo veo hasta ahora y digo, bueno, esta persona no sé si era tan libre, pero... Sí, tal cual. Como que bueno, sí, el color ponele que se liberó un poco, ¿no? De las bandas negras sobre todo, pero sigue ahí habiendo un control todo el tiempo. Sí, pero es como decías antes, ¿no? Como ahí medio que intenta buscar el equilibrio entre el control y lo arbitrario, ¿no? Y el azar, ponele. No sé dónde está esta obra ahora, podríamos buscar, pero no sé dónde está ubicada. Capaz que está en Nueva York. Es muy probable que esté en Nueva York, que no se la hayan querido llevar de ahí, ¿no? No, es muy probable. Muy probable. Sí, es del año 43. También lo urbano, yo creo que lo urbano a esta gente lo flasheaba mucho, ¿eh? Yo te digo que... Sí, es sorprendente. Que sigue siendo flashero para hoy en día ir a estaciones de tren grandes y ver toda la gente que se baja del tren y toda la gente que se sube, ¿no? Y toda la gente que se mueve en transporte público. Para mí es algo re flashero hoy, y me imagino que para ese momento que, no sé, recién empezaba a funcionar el tren, a veces generaban las grandes urbes, ¿no? Como que debía ser una locura. Las luces, ¿no? Bueno, el tema de la música, como también destaca Shapiro, el ritmo urbano. O sea, es un movimiento de gente que se desconocía. Es un movimiento de gente totalmente nuevo y seguramente muy distinto de que él había vivido en Francia, por mencionar solamente una de las ciudades. Shapiro me copa lo que dice. Me parece un poco tirado de los pelos lo del impresionismo. Sí. Un poco, como que esto de la referencia, o sea, me parece que igual en las últimas obras, en esta, por ejemplo, no hay una referencia directa con la realidad. Shapiro puede pensar, o por el nombre de la obra, hace referencia al jazz, a la música, bueno, sí, pero claro, no es unívoco, ¿no? La respuesta es como
que, bueno, capaz que sí, capaz que no, capaz que le gustaban los colores, no sé. Claro, sí, sí. Y esto es lo que tiene ¿No? de interesante ahondar en todas estas cuestiones, que nunca hay una sola respuesta, que se puede diferir totalmente en las opiniones, como nosotras con Shapiro. El experimento de la computadora está bueno, Sí, pero bueno, sí. ubicamos una muestra de 100 personas, tampoco es que son todos, y en un momento determinado, ¿no? Seguramente mediados del siglo XX. Sí. Así que bueno, Esta hay que obra tener todo también en me hace cuenta. acordar a arte digital de ahora, ¿sí? Mucho. Ajá. A videos, ¿no? Video instalaciones. Y también viste que se usa mucho un efecto que se llama el glitch. No Se llama sabía. efecto glitch. Es cuando se hacen videos, no sé, videos de música o lo que sea. Ujú. Y se hace como que medio que se corta el video, no sé, como un defecto, con un defecto en realidad. Ajá. Es un efecto, pero parece como que estuviese dañado la cinta o lo que sea. Como un tracking en los VHS. Claro, una onda Ah, así, mirá. se llama glitch. Yo que viví el VHS, era muy molesto el tracking, tener que ir sacándolo. Era molesto. Sí, era re bueno. Total, total. Pero bueno, es esa onda y me gusta, me hace acordar a eso y me parece que el tipo estaba en su flasheo místico, pero está bueno también. No sé, podíamos está pasarlo por alto a Mondrian, así que como que siempre nos guste o no, siempre hay como que figuras que no se pueden pasar por alto. bueno. No, sí, total. Así que, bueno, si te parece hasta aquí el episodio de hoy. Mondrian que nos llevó por sectas. Sí, por todos Eh, lados. Que Por- intentó crear la suya, ¿no? También con esto del manifiesto, el neoplasticismo, intentó crear su propia secta. Puede ser, sí. Sí, Basado sí, en la tanto que, teosofía. bueno, era tan estricta su secta que le hicieron una diagonal y fue como... Vete de aquí. No entendiste nada, Vandesburg. No entendiste nada, estaba hablando de ortogonales. Sí, estás expulsado de la secta. Bueno, pero se fue el solito. Bueno, entonces hasta aquí el episodio de hoy. Nos vamos a despedir de esto que no es un podcast. Bueno, espero que hayan disfrutado, tanto como nosotras, creo yo, Romy, el haber paseado por la obra de Mondrian, por sus filosofías, por su contexto histórico, por los países en los que estuvo, o sea, por todos lados nos llevó. Que hayan podido conocer mejor su trabajo, las ideas que tuvo, su estética. Yo soy Úrsula Manrique, me acompañó Romina Panelo desde Burdeos y nos reencontraremos en el próximo episodio de Esto no es un podcast, si te parece, Romy. Un beso a todos y nos vemos la próxima. Vamos a buscar un tema copadito. Lo vamos a charlar como ahora. Un tema de gran interés que ya más o menos lo tenemos pensado, así que Sí, pero no vamos a spoilear. próximamente por estos lados. Muy bien, nos despedimos entonces hasta el próximo episodio de Esto no es un podcast. Hasta entonces.